Soy Luis Hernández, en este momento me desempeño como vicerrector del Instituto Superior San José. Yo lo conocí al Papa Francisco cuando, siendo joven, más o menos a los 20 años, me fui de Corrientes tratando de discernir mi vocación, si era la vida religiosa jesuítica. En el 84 pasé del noviciado a lo que es la parte de juniorado, que son los estudios universitarios, en el Colegio Máximo de San José, en provincia de Buenos Aires, en San Miguel, donde está la sede de la Facultad de Filosofía y Teología de los jesuitas, y el rector era en ese momento Bergoglio, futuro papa, digamos. Cuando llegué allí yo tenía que elegir un director espiritual y un confesor. Como no conocía a nadie, era del interior, elegí al rector, que era el que me estaba haciendo la entrevista, sin conocerlo, sin saber quién era, y bueno, así nos conocimos. ¿Quién era él? Mis compañeros me decían que había elegido al más serio y al más duro, digamos, de los confesores. Yo la verdad que no entendía de qué hablaban. O sea, aparentemente era una persona muy seria, muy formal, vestía siempre de negro, o sea, traje riguroso negro, clermán de cura, digamos así. Pero era muy cercano. Una vez que terminaban las clases y después del almuerzo salíamos a caminar por el parque, que era inmenso, a rezar el rosario juntos, y después de rezar el rosario charlábamos de cosas espirituales. En ese año que yo iniciaba los estudios universitarios teníamos muchas cátedras humanísticas, y en esas cátedras había cátedras de literatura en general y cátedras de cultura general, sobre todo de música clásica. Y bueno, en cultura general aprendí a conocer los clásicos latinoamericanos, y me encantó García Márquez, y me enganché con Cien años de soledad, que era el libro que más me gustaba. Entonces a partir de ahí él me cargaba y me decía que yo provenía de Macondo, del pueblo de García Márquez, porque yo soy del interior del Chaco, de un pueblito que me hacía acordar mucho la lectura de esa novela. Y bueno, a partir de ahí mi apodo era Indio Macondo, supuestamente porque en mis raíces puede haber raíces aborígenes, digamos, de parte de una abuela materna. Y esa, digamos, la parte más risueña, digamos, del vínculo. Y después lo otro que yo no sabía, que me había marcado muy hondo, porque en realidad cuando uno establece un vínculo así muy cercano, muy espiritual, no dimensiona que eso tiene como un rebote en el tiempo, digamos, eso queda, no se va. Y a raíz del fallecimiento de él, en estos días, empezaron a aparecer un montón de reel que nos bajan, digamos, a las redes y por celular, y en uno de ellos está el de un niño que le quiere preguntar sobre su papá Teo muerto. Y eso me hizo revivir las primeras confesiones con él. Un velador, música clásica de fondo, y bueno, y ahí era, o sea, con la luz tenue del velador y una velita encendida en el altarcito de la mesita, comenzar la confesión. Y en ese sentido, como que de golpe se transformaba en una persona totalmente cercana, muy al estilo así de Jesús, digamos, y te pedía que le hables casi al oído, o sea, muy íntimo, muy cercano. Y ese gesto que hace con el niño, digamos, cuando el niño empieza a desarmarse, de acariciarle el cuello, era muy propio de él cuando uno entraba como en una etapa muy emocional de la confesión, de sostenerte la cabeza o la nuca de una manera así de consolar. Y bueno, ese reel de ese niño me hizo revivir todas esas confesiones con él, y bueno, fue, digamos, como un bálsamo y a la vez como un duelo, porque bueno, fue un año muy intenso y que a mí me marcó la vida, digamos, porque con esa relación que tuve con él de discernimiento, decidí al final dejar la vida religiosa, porque en uno de los primeros encuentros que habíamos tenido con él, él me dijo que yo no había tenido un buen discernimiento para el ingreso a la vida religiosa, que tendría que haber evaluado
todas las situaciones de la vida social, digamos, todo lo que implica. Y lo primero que sale en ese discernimiento con él es que yo no podía, no estaba en condiciones, tenía 20 años, no podía dimensionar lo que era una vida familiar, un noviazgo, y bueno, indagando, y yo, o sea, recordando hacia atrás, me doy cuenta que en realidad lo que él trató de hacer conmigo es que yo recobrara la imagen paterna. O sea, yo perdí a mi papá siendo adolescente. Mi papá era una persona anciana y muy enferma. Y bueno, esa imagen paterna que yo la tenía como muy decaída, instala una relación, y yo ahí es como que lo empiezo a vivenciar a él como, o sea, no tanto como un confesor o como un guía espiritual, sino como un papá, digamos, con quien charlar las cosas que me estaban pasando. Y eso me ayudó muchísimo a tomar una decisión muy difícil, que era dejar, yo ya era el tercer año que estaba haciendo la vida religiosa, dejar la vida religiosa y pensar en volver otra vez a la vida común de antes. En el transcurso de un año que fue muy intenso, después de ese año conservamos un vínculo a distancia. En ese momento prácticamente no teníamos posibilidad de teléfonos. Y la última vez que nos escribimos fue en el año 2012, que yo le mandé un saludo de fin de año. Y él ahí me manda esto, que es una salutación de las fiestas. Y ahí él ya me había comentado que esta era una de las devociones preferidas de él cuando había viajado a Alemania y descubrió esta advocación mariana, que es la desatadura de nudos. Y él trae esta devoción a Buenos Aires, empieza a difundirla así con los más cercanos en las últimas cartas que tuve con él. Después, una vez que él asume ya como Papa en Roma, no me animé a escribirle. Directamente rezaba por él y nada más. Escuchaba todo lo que él enseñaba, y sobre todo compraba las encíclicas, lo que escribía. Y bueno, y mi manera de tratar de retribuirlo. Y bueno, así que lo que hice fue las encíclicas transformarlas, digamos, en capacitación para docentes desde el instituto, y ese fue, digamos, como mi aporte a la enseñanza de Francisco. En este momento diría, o sea, en ese momento cuando yo lo conocí, para mí era una persona sumamente inteligente, a la vez con mucho sentido común y muy cercano con la gente simple, digamos, con la gente pobre. Yo lo acompañaba mucho, o sea, de hecho, al ser estudiante de él, me invita a trabajar como catequista en la parroquia que estaba en el fondo del seminario, digamos, del colegio. Y yo ahí lo veía a él como era él con la gente simple, digamos, con la gente del barrio, y era alguien que entraba caminando, charlaba de igual a igual con cualquiera de las personas. Y era una persona que siempre, con el uso de la inteligencia y del sentido común, buscaba ayudar absolutamente a todos. Y después, ahora a la distancia, ya calculo yo que con la madurez de los años, también logro valorar que él, de alguna manera, con sus enseñanzas, con sus actitudes y sobre todo con su manera de vivir, digamos, esta relación con Dios, lo que hacía era reproducir lo que él eligió después, digamos, la figura de Francisco para el papado, porque era tratar de acercar a Jesús a la actualidad, digamos, o sea, que la vivencia, o sea, lo que Jesús transmitía, uno lo tenía que demostrar concretamente en su manera de relacionarse con la gente. O sea, por supuesto que diciendo las cosas que había que decir, a veces ser duro con quienes había que ser duro, pero con la gente simple, bajar al llano, ser simple y darse a entender de corazón, digamos, o sea, con un lenguaje muy simple, muy accesible. Eso es lo que aprendí de él.